de este foro para la acción unitaria en contra de la reforma laboral patronal, en contra de la reforma laboral neoliberal. Un servidor, Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral de Asesorías Sindicales CILAS. Los organizadores del foro me han dado el privilegio de conducir los trabajos de este foro. Agradezco mucho esta distinción y vamos a iniciar. En estos precisos momentos, el Congreso de la Unión tiene en sus manos una decisión gravísima para la mayoría de la población de este país, que es la gente que vive de su trabajo. El Senado de la República está en estos momentos discutiendo la llamada reforma laboral, después de haber recibido una minuta enviada por la Cámara de Diputados, en donde la mayoría de los partidos de la derecha neoliberal aprobaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo que de un plumazo, en unas cuantas horas que según ellos fueron exhaustivas, pero al final de cuentas en unas cuantas horas borraron conquistas históricas ganadas por los trabajadores mexicanos después de la Revolución Mexicana, con la Constitución y con muchos años de organización y lucha. En 14 horas, los diputados anularon derechos fundamentales y han mandado una minuta al Senado de la República para que esta Cámara haga una revisión de los acuerdos de los diputados y entonces lo regrese con X cambios a la Cámara de Diputados para su aprobación final. Hay una especie de simulación de consulta en el Senado porque realmente ni antes ni ahora está realizándose una consulta a los trabajadores de las organizaciones de los trabajadores de nadie. Hay una especie de consulta que sin embargo los legisladores no están tomando en cuenta realmente al pueblo trabajador. Y en unos pocos días más, en unas semanas, el Senado podrá estar aprobando con alguna modificación la minuta de los diputados. Estamos a semanas de que pudiera consumarse la amenaza de un nuevo atraco a los derechos de los trabajadores. Todos los focos rojos están prendidos, todas las señales de alerta, toda la necesidad de movilización unitaria de las organizaciones de los trabajadores son hoy urgentes, son de emergencia, para evitar ese nuevo asalto a los derechos de los trabajadores. Y es por eso que estamos hoy aquí, en un foro para concertar la acción unitaria de las organizaciones de trabajadores para detener esta contrarreforma laboral neoliberal, esa reforma hecha al gusto y medida de los patrones. Por eso estamos aquí y en este foro los diferentes legisladores, expertos, dirigentes sindicales estarán expresando su punto de vista, su análisis y sobre todo su compromiso y sus propuestas de acción para detener esta reforma laboral lesiva a los derechos de las y los trabajadores mexicanos. Así que, compañeros y compañeras, para dar inicio a este foro, pues en primer lugar, unas palabras de bienvenida. ¿De quién? Pues precisamente de un representante de la organización que nos recibe hoy para hacer este foro unitario contra la reforma laboral, de una organización que ha sido el ejemplo de todas las arbitrariedades que comete el Estado mexicano, de una organización como es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy está más vivo que nunca y lo acaba de demostrar. Un tribunal acaba de decir lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que el SME tiene la razón histórica, tiene la razón misma de su existencia, pero tiene y
siempre han tenido también la razón jurídica y un tribunal también lo acaba de decir. Y así que hoy, quizás más que nunca, esas consignas que ustedes, compañeras, compañeros del Mexicano de Electricistas, han venido coreando en todos estos 3 años de resistencia, y simbólicamente esta resolución del tribunal viene a las vísperas del 3er aniversario del golpe, pues son más vigentes que nunca. Sí, lo vemos todos en el pueblo de México, que decían que estaban liquidados, pero aquí les demostramos que están equivocados. Y también la consigna que han coreado de que efectivamente, y eso está por consumarse, el ESME se queda y Calderón se va. Compañeros, casi un día, compañeros, de cumplir 3 años del maldito golpe de Felipe Calderón en contra de 44,000 familias y 22,000 compañeros jubilados. Hoy nos encontramos de pie y podemos mirar a todo el mundo de frente, compañeros, por esa digna victoria, compañeros, que se ha logrado en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y desde luego, compañeros, con el apoyo de muchos sindicatos que hoy también se encuentran aquí presentes, camaradas. Las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas se llevará a cabo, camaradas, este foro para la acción unitaria en contra de la reforma patronal, camaradas. Hoy se llevarán los trabajos para poder sacar esta acción unitaria que tiene que llevar frutos para poder frenar la maldita reforma laboral, compañeros. Hoy no hay otra. O hay unidad de trabajadores en este país, o se sale con la suya Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, compañeros. Nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores en todos los foros ha llamado en repetidas ocasiones a todas las organizaciones sindicales afiliadas en todos sentidos, compañeros, a la unidad de inmediato para poder frenar la reforma laboral, compañeros. Es hoy o no habrá mañana. Nuestro sindicato, compañeros, hoy da la bienvenida a los compañeros del grupo internacionalista que se encuentran aquí presentes. También se encuentran nuestros compañeros del SAPE, compañeros de la GROM, del SUYENS, del SIDUAN. También se encuentran compañeros del CENTE, del SUB-GDF, de la CFT, del PDF, de la NAP, del APM. Se encuentra con nosotros también del Frente Sindical Mexicano José Luis Vega Núñez, del ASPINAVI, compañeros ferrocarrileros y jubilados, de Lima, nuestro compañero Juan Manuel Soto Martínez, del Frente Sindical Mexicano, de la sección cooperativa Pascual, el profesor Claudio José San Juan, secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Educación de Veracruz y vicepresidente del Registro del Exterior. Aquí presentes, compañeros. El día de hoy le damos la bienvenida a nombre de los 16.599 trabajadores y 22,000 jubilados. Le damos esta bienvenida para los trabajos que se llevarán a cabo para el foro de la acción unitaria en contra de la reforma laboral, compañeros. Muchas gracias y bienvenidos, camaradas. Compañeras y compañeros, todos presentes de organizaciones combativas de lucha, muy en especial a ustedes, camaradas del Mexicano
electricistas reciban un combativo y caluroso saludo de nuestra organización sindical, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el SUNA. A razón, compañeras y compañeros, de la iniciativa de ley que por medio de Felipe Calderón ingresó hace más de un mes en la Cámara de Diputados, el desenlace que ahí se tuvo y hoy está en la Cámara de Senadores, nuestra organización sindical, el SUNA, nos hemos dado la tarea de convocar de manera permanente a toda nuestra base trabajadora. Hemos implementado un plan de acción combativo que se ha reflejado en la unidad que hemos demandado y llamado de todos los sectores de la sociedad y muy en particular a los sindicatos independientes históricos de lucha. Nuestra organización sindical ha aprobado un plan de acción de la cual reconocemos ampliamente que hemos avanzado y caminado de manera conjunta con organizaciones como las que hoy ustedes representan y en particular el Mexicano de Electricistas. Y compañeras y compañeros, acciones que van a continuar, movilizaciones que van a seguir porque se hace necesario. No es ni será solo con la declaración y sin acción cuando esta lucha se debe de ganar y de vencer. En días anteriores participamos de manera conjunta en acciones. Estuvimos en la Cámara de Diputados en el momento de la discusión de esa ley no menos de 4 veces. Participamos en mítines, marchas, declaraciones. Y el día de mañana vamos a estar apostados una vez más aquí en el recinto de los senadores, a unas cuadras, porque el día de mañana es lo que los senadores aceptaron a punta de fregadazos de recibir una comisión de sindicatos independientes al mismo momento de la acción, de la presentación de esta acción. Y ahí hemos aprobado nuestro Consejo General de Huelga del SUNA, porque también estamos en un proceso de revisión contractual, la participación a partir de las 4 de la tarde. Y hemos conocido por nuestro compañero Martín Esparza, hace unos instantes comentándolo con él, que también la determinación del Mexicano de Electricistas, estaremos juntos como lo hemos estado en esta acción contundente el día de mañana a las 4 de la tarde. Estamos en este foro relevante para las acciones de unidad. En otras esferas también se convocan a reuniones y frentes de unidad, pero se hace necesario que con el respeto que cada organización tiene, con el respeto de cada central, sin protagonismo de ninguna índole y tomando en cuenta las determinaciones de cada organización, conformemos la lucha de manera conjunta. Por eso nuestra organización ha sido enfático de que solo la unidad de las y los trabajadores podrá ser posible que se revierta esa nefasta ley, porque desde el SUNA hasta el momento seguimos sosteniendo y manteniendo que rechazamos, y la consigna sigue siendo rechazo total a la reforma laboral. Esperamos entonces, compañeras y compañeros, que consigamos plenamente la acción. No me queda más que en esta intervención hacer patente que cualquier esfuerzo que se determine, nuestra organización sindical está presente. Lo que aquí también se acuerde, también nosotros estaremos siendo parte de esta historia
como siempre lo hemos sido, de la plena unidad. Por eso, compañeras y compañeros, organizaciones como estas, el ESME y el SEMAM, unidos vencerán, unidos venceremos. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un honor estar en tan honorables organizaciones como es la del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ver cómo a través de una lucha fuerte, bien organizada, obtuvieron algunos avances. Y yo creo que van a seguir obteniendo más en razón a cómo vaya creciendo esta organización. Felicidades. Nosotros como Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros también observamos, y algunos de nosotros somos trabajadores de la extinta Ruta 100, vemos la situación que prevalece no solamente en el país, sino en esta ciudad capital, donde estamos en condiciones bastante complicadas. Ustedes lo saben, las privatizaciones han venido dándose a nivel federal y a nivel local. En ese sentido, nosotros no somos un espacio distinto, sino que somos algo similar a lo que puede pasarnos como a ustedes. Nosotros estamos en una situación muy complicada y para nosotros es un referente no solamente lo de ustedes, sino lo que también sufrió en su momento el soldado 100. Creemos que la organización bien fortalecida con propuestas alternativas de trabajo podemos salir adelante. Por eso entendemos cómo es esta situación de la reforma laboral que afectaría también a este gobierno local y que muchos de las que ya se encuentran en esta ciudad ya se han venido dando. Y la verdad es que no quisiéramos sumar a eso, al contrario, quisiéramos restar e ir avanzando en contra de esa reforma laboral que viene arrastrando ya en gran parte de la ciudad. En nuestra organización sindical estamos plenamente convencidos de que el Senado de la República ya está y que van a seguir avanzando el PRI y el PAN. Por eso es que nosotros tenemos que tomar acciones ya más considerables, como son las diferentes organizaciones que hay en estos momentos aquí y algunas que hoy no pudieron venir, porque llegado el momento tendríamos que hacer una conciencia, como ya se dijo, con nuestros colonos, con los vecinos, porque vemos que los medios de comunicación siguen desvirtuando la información. Comentamos diariamente con trabajadores y están totalmente desconectados. No saben qué va a suceder con esta reforma que realmente va a aplastar las conquistas históricas que vienen en nuestra ciudad y en el país. Asimismo, hemos exhortado a través de nuestras asambleas modulares que tenemos, nuestras asambleas generales extraordinarias, convencer a la gente de que llegado el momento, ¿por qué no hasta un paro nacional de un día? Un paro nacional de un día, yo creo que no afectaría a la clase trabajadora media. Finalmente afectaría a los grandes poderosos que son los ricos, los que han hecho las reformas, los neoliberales, esas 25 familias que se han enriquecido a costa de todos los trabajadores. Ellos sí sufrirían en ese día de un paro. Nosotros no, porque tendríamos la situación de que el pueblo, que somos nosotros mismos, nos apoyaríamos. Un día no afectaría. Habría que hacer un análisis en este foro, en algunos espacios que vienen, para ver si es conveniente esta situación o alguna otra medida que sea muy necesaria. Compañeros, estamos en el entendido de que esto tiene que seguir reorganizado día con día. Por eso es que en el proceso que podemos asegurar, no somos los únicos trabajadores, no somos las únicas organizaciones que deben estar al pendiente. Tenemos que ir sumando, porque como ya lo dije en un momento, hay mucha desinformación, llámese con volantes, llámese a través de radios que sí son demócratas, llámese así por situaciones de desplegados que tengamos que extender y explicar con puntos y comas si fuera necesario, porque la información está muy corta. Entonces nosotros podríamos estar aquí
discutiéndolo una y mil veces, pero tendremos que también hacer campañas de salir a la calle. Por eso también el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros habrá hecho campañas día con día, salir a volantear no solamente en el conflicto que tenemos en estos momentos, sino también el conflicto de la reforma laboral, porque también aquellos usuarios son trabajadores de la Ciudad de México y tienen que estar enterados para que se informen lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país. Gracias, compañeros. Compañeras y compañeros, compañero Martín Esparza, compañeros secretarios generales de las diversas organizaciones, compañeros sindicalistas, quiero primeramente entregar a los trabajadores esmeístas un abrazo, una felicitación y un reconocimiento por lo que se acaba de lograr. Creo que son ustedes y únicamente ustedes, con su lucha, que han logrado que las máximas autoridades del trabajo reconozcan que tienen ustedes padrón sustituto. Ahora no únicamente tenemos que ir por una acción unitaria en contra de la reforma laboral, sino en una acción unitaria para que se logre lo que es de ustedes, el empleo que les quitó Lozano Alarcón. Y es por ello que la lucha debe de seguir, compañeros. Quiero también comentarles que afortunadamente la unidad, la lucha ha avanzado en varias partes de la República Mexicana. Un servidor es coordinador nacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que aglutina a los trabajadores de la aeronáutica civil, de la marina mercante, de ferrocarriles, de metro, transporte de carretera y otros. Y quiero comunicarles, y son los primeros en saberlo, que hemos logrado que el sindicato de maniobristas y carretilleros del puerto de Veracruz, así como el sindicato de estibadores y conexos allí de Veracruz, que ya tengan su toma de nota. Muchos de nosotros nos preguntamos quiénes son. Fueron los trabajadores de la marina mercante que fueron golpeados por Carlos Salinas de Gortari, que privatizó y entregó a sus amigos todos los astilleros y toda la marina mercante. Fue una acción ilegítima en contra de la Constitución, como lo hizo el espurio fecal en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo le voy a pedir al compañero Martín Esparza que tengamos una reunión con el secretario general de los jornaleros de Veracruz, de los compañeros carretilleros, para hacer una acción común para que vuelvan a su trabajo que merecen estos también compañeros sindicalistas. Tenemos que hacernos una crítica muy fuerte. Creo que la dispersión que hemos tenido en el sindicalismo y en otros sectores ha sido nefasta. La UNT haciendo acciones a su manera, el Frente Sindical Mexicano en otro, los otros sindicatos en diferente forma, y que si nosotros verdaderamente tuviéramos una verdadera unidad sin simulación,
no estaríamos tal vez padeciendo tantos golpeteos a los trabajadores. Esto, ojalá que podamos los secretarios generales corregirlo, porque creo que estamos a tiempo. Y esto nos daría a nosotros fuerza para tratar de evitar que logren los prianistas la reforma laboral que ha propuesto Felipe Calderón. Expertos en la materia como Graciela Besunza, Isidro Urayama y otros grandes laboristas dicen que esto no generará absolutamente nada en beneficio de la sociedad, nada en beneficio de los trabajadores y menos de los jóvenes. Pero han comentado en la Cámara de Senadores con una desvergüenza total: Beltrones, fue la que habla de la PETSE, que se pase así la propuesta enviada por Calderón y ya enviada por la Cámara de Diputados, y que posteriormente la irán corrigiendo, la irán haciendo benévola para los sectores. ¿Ustedes creen una situación de esas? Sobre todo estando Lozano Alarcón como senador, estando dentro de la Comisión de Trabajo. Es por ello que considero que debemos de seguir haciendo acciones, foros, pero una cosa muy importante: socializar el movimiento. Hay muchos que están desinformados, siendo trabajadores ya de sindicatos democráticos e independientes. No se diga que los sindicatos corporativos del Congreso del Trabajo. Hay mucha desinformación, y es por ello que creo que tenemos una tarea muy importante de informar a nuestras bases y a las bases de otras organizaciones de lo que está sucediendo actualmente y de lo que va a suceder si nosotros no somos capaces de parar esta reforma laboral anticonstitucional y sobre todo violando todos los derechos humanos de los trabajadores. Compañeros emeístas, por parte de la Alianza de Tranviarios de México les entregamos un reconocimiento. Creo que su lucha va a tener frutos muy pronto. Tengan eso de seguridad, y que estaremos para que ustedes nuevamente estén como hace 3 años antes del golpe de Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Felicidades. Buenas tardes, compañeros, compañero Martín Esparza, honorable presidio. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este importante foro. Es un honor para mí transmitirles el saludo fraternal de nuestro secretario general, el compañero Napoleón Gómez Urrutia. Quiero comentarles que, al igual que todos los que estamos aquí, manifestamos el rechazo total a este proyecto de reforma que sepulta por completo los derechos de los trabajadores. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo constituye un golpe a los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, contenidos en el artículo 123 de la Constitución y en la legislación laboral mexicana, protectora del trabajo, por lo cual debe ser rechazada por el Movimiento Obrero Nacional. El gobierno de Calderón, haciendo uso del derecho de iniciativa preferente recientemente promulgado, se hace portador de las permanentes exigencias de la clase patronal del país y lógico del extranjero, en plena contradicción entre los considerados o los motivos de la iniciativa que pretenden que precedan el articulado de este proyecto. Con esta propuesta pretende derogar derechos laborales
como el de huelga, la autonomía sindical, el pago de los salarios caídos, el salario mínimo, la seguridad en el empleo, las pensiones y las jubilaciones, la vivienda, la recreación, la capacitación y los servicios médicos y la contratación colectiva, entre otros. El conjunto de las garantías sociales de los trabajadores mexicanos, constitutivo del derecho tutelar y protector del trabajo reconocido y exaltado por la comunidad internacional, no es una concesión gratuita, compañeros. Es el resultado de la Revolución Mexicana y de las largas y cruentas y heroicas luchas de los propios trabajadores en la defensa de sus derechos y en contra de los abusos de la clase patronal. Estos derechos y la expectativa de su mejoría permanente es lo que pretende destruir la iniciativa de Calderón, argumentando que de aprobarse se mejorarían los salarios y que se crearían los millones de empleos que México necesita. Esa idea no tiene sustento alguno. Se pretende olvidar con estas promesas la fracasada política del crimen organizado, política errónea que lo único que produjo fue la actual concentración elevada de la riqueza en sus colaboradores más cercanos y la consecuente ampliación del desempleo, pobreza, y este fenómeno se incrementaría de aprobarse esta iniciativa laboral. Es inadmisible que mediante este abrazo legislativo presentado por un gobierno que se va rechazado por el pueblo a final de su sexenio, pretenda meter en una trampa al próximo gobierno nacional al enfrentarlo con el movimiento obrero nacional. Los protagonistas de este régimen panista que nunca más volverán a dirigir el país quieren el aplauso de la clase patronal con su iniciativa antiobrera, acción con lo que ratifican el odio de la clase de su gobierno hacia los trabajadores, tal como se manifiesta en las agresiones al heroico Sindicato Mexicano de Electricistas, mediante la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. La persecución política y represión al Sindicato Nacional de Mineros, obligando a nuestro líder a permanecer en el exilio en otro país para no ser encarcelado, y al Sindicato Mexicano de Aviación, por solo citar los casos más emblemáticos. Ante estos hechos, el Sindicato Nacional de Mineros se solidariza con la acción unitaria de los sindicatos y organizaciones sociales, civiles y académicas, así como de todo el movimiento obrero nacional que, haciendo un lado contradicciones menores, diseñan una estrategia de lucha para echar abajo esta aberrante iniciativa. Ante este nuevo atentado contra los trabajadores, los intereses populares y la nación, el Sindicato de Mineros exhorta a todas las fuerzas democráticas, progresistas, a la unidad combativa para integrar un Frente Nacional Democrático y Patriótico, a efecto de que cada personalidad u organización social desde su propia trinchera exprese su rechazo ante esta iniciativa, a efecto de que el Senado lo repruebe y se preserve el contenido superior del artículo 123 constitucional de la Ley Federal del Trabajo, y que en su momento, compañeros, se enriquezca el contenido titular de la legislación laboral mexicana con un proyecto que surja del propio movimiento obrero como parte de una nueva orientación que se le debe de dar a la política económica de la nación. Quiero comentarles, compañeros, que nuestro secretario general siempre ha estado en apoyo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos contribuido, hemos en nuestras luchas. Vamos a fortalecer, a reactivar ese pacto de unidad que tenemos entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Minero, y vamos a seguir dando la batalla. El Sindicato Minero últimamente se ha visto golpeado, se ha visto agredido más en estos últimos días,
puesto que nos han reprimido en 3 secciones. La 307 de Barranquilla, Coahuila, donde murieron 7 compañeros. En una sección de Durango, la 303, donde también entró el ejército a reprimirnos. Y últimamente la 201 de Sombrelet, Zacatecas, donde porros, drogadictos, pagados por la empresa y por el gobierno federal, rompieron nuestra huelga. Ellos se hacen pasar como trabajadores de la CROC, demandando la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Eso no lo vamos a permitir, compañeros, puesto que esa decisión ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al procedimiento de huelga. Vamos a defender nuestras huelgas que tenemos, vamos a salir adelante. Exhortamos a todas las clases trabajadoras, a todas las organizaciones, a que unamos esfuerzos como nos lo está solicitando nuestro secretario general para formar un frente que tanto nos hace falta para el movimiento obrero nacional. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Compañero Martínez Esparza, secretario general de este importante sindicato, y compañeros del presidium, todos sindicalistas. Es muy importante hacerles notar que los trabajadores del gobierno del Distrito Federal en pasadas semanas nos movilizamos en contra de esta nefasta ley que el gobierno federal ha querido echar a andar en contra de los trabajadores. Muchos han dicho que los trabajadores del gobierno no van a ser afectados, que el apartado B no va a ser ni siquiera tocado. Se equivocan aquellos que están siendo monigotes del gobierno, queriendo decirle a los trabajadores del apartado B que no van a ser tocados en sus derechos. Todo lo que suceda en el apartado A repercutirá por su lógica en el apartado B. Hoy los trabajadores del gobierno del Distrito Federal tenemos una sola posición: decirle no al gobierno federal para reformar la Ley Federal del Trabajo. Hoy los trabajadores del gobierno del Distrito Federal somos uno. Somos uno en torno al sindicalismo nacional. Nuestra posición será de defensa. Nuestra posición será de defensa. Lo hemos dicho, lo decimos y lo reiteramos. Si quieren la sangre del pueblo de México, aquí está la nuestra. La ponemos enfrente porque no vamos a permitir que pase esta nefasta reforma. Compañeros mineros, compañeros del SME, no están solos, porque solos los mexicanos siempre hemos sacado adelante y avante al país. La verdadera riqueza del país somos los trabajadores, no los empresarios, no el gobierno. La verdadera riqueza son nuestras familias y los casi 50 millones que nos encontramos en el PER. Si Esmil y las 115 familias tuvieran su dinero puesto aquí, no podrían ser millonarios porque haríamos falta nosotros para hacernos más millonarios. Les advertimos, como hoy lo están haciendo en España, en Portugal, en Francia, en Grecia, tenemos que movilizar todo el país, de ser necesario convocar a una huelga nacional para evitar que pase la reforma laboral. El Sindicato Único saluda con orgullo a estos mexicanos, ustedes que han dado el ejemplo de lucha, unidos hasta la victoria siempre. Gracias, compañeras. Duro por la defensa de los derechos de las y los trabajadores del SME de todo el país.
Su servidora, Socorro Cecilia Chapa, profesora de profesión al servicio de educación por 32 años, 28 frente al grupo, dirigente sindical de la sección 50 del CENTE, pero obviamente no bajo la conducción de los líderes charros, sino de las corrientes democráticas de la CENTE. Dirigente magisterial contra la lucha de la ley del exterior, la imposición, la punta de lanza contra la seguridad social de las y los trabajadores de la educación emprendida por Salinas de Gortari. Y orgullosamente decirles que fui parte de esa coordinación en defensa de los miles de trabajadores y trabajadoras al servicio de la educación en mi estado, el estado de Nuevo León. Una tierra muy lejana, una tierra que aparentemente está dominada por la derecha, pero decirles que allí el SME y las diferentes organizaciones sindicales se unen en defensa de sus derechos. Hemos estado muy de cerca con las y los trabajadores en esa entidad, si bien es cierto, ya más de 3 años, un poco ya más distante por las responsabilidades nacionales de las que tuve en los años pasados como dirigente nacional del PRD, y actualmente la responsabilidad de una representación popular que no es del PRD, que no es de Socorro Ceseña, sino que es obviamente de las y los trabajadores del pueblo de México. En esta 61 tuvimos la oportunidad de formar parte, de ser integrante de esa Comisión de Trabajo y Previsión Social que de manera provisional se nombró y que violenta obviamente la constitucionalidad, violenta lo que está establecido en nuestra Carta Magna. Ustedes deben estar enterados que esa iniciativa calificada como carácter de preferente es una iniciativa que no puede ser calificada como tal y que obviamente es inconstitucional, y por eso el día de mañana el grupo parlamentario del PRD interpondrá en la 62 legislatura en su pleno la controversia constitucional. Esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrada por 30 diputadas y diputados de los diferentes partidos, de las cuales 6 somos del PRD, 1 del PT y 1 del PC, fueron los 8 votos en contra los 22 a favor de una ley nefasta que violenta las conquistas ya obtenidas por todas y por todos ustedes y por el resto de la clase trabajadora de este país. Ese escenario de mayoriteo, ese escenario de no debate, ese escenario de oídos sordos, ese escenario de decir no pasa nada, de decir, obviamente, responder a la propuesta del grupo empresarial de la élite de este país, es el escenario que se reflejó de nueva cuenta el 28 y las primeras horas del 29 de septiembre. Motivo por el cual un grupo importante del número de legisladoras y legisladores del PRD decidimos impedir la sesión. Ustedes fueron testigos a través y testigas a través de los medios de comunicación de que se hizo todo lo posible para impedir. Nosotras denunciamos que el escenario de no debate, el escenario de no escuchar las propuestas estaba ya muy evidente, estaba muy claro, y eso era lo que iba a repetirse. Entonces, hicimos el intento de pedirlo, sin embargo, con el uso de, obviamente, de seguridad, con el uso de granaderos que incursionaron en el recinto. Algunos de ustedes fuera ese día, recordarán el 28. El 27 fueron, obviamente, sorprendidos por una lluvia, un fuerte granizazo que dispersó en parte esa movilización, mandó el espíritu de lucha. Sí dispersó la presencia de ahí, pero no la conciencia de lucha de seguir defendiendo esas conquistas. Entonces, el día 28, con el uso de fuerzas de granaderos, incursionaron el segundo paso, y fue por eso que aparecieron allá en Pelliguera, decimos nosotros, en el palco, a seguir haciendo ¿qué? La simulación,
y obedecer al mandato de la oligarquía de este país y la internacional para seguir pisoteando los derechos y sacar adelante esa iniciativa enviada por Felipe Calderón. Compañeras, compañeros, queremos manifestar que el grupo parlamentario del PRD estamos con ustedes, estamos en la defensa, ahorita está ya en la Cámara del Senado y con una forma, con una palabra, aunque sea de una sola letra, esa iniciativa tiene que regresar a la Cámara de Diputadas y de Diputados. ¿Y a quién corresponde? Ahorita, ¿corresponde solamente al Senado? No, compañeras y compañeros. Esa lucha corresponde, si bien es cierto, a quien tiene la responsabilidad de la legislatura, pero corresponde en mayor parte a la organización que atinadamente tiene las organizaciones sindicales democráticas y de avanzadas en este país, como es DSM, como es muchas y muchos trabajadores de IMSS, de ISSSTE y de otras organizaciones. Tiene que hacerse una defensa de manera coordinada. Lo que se tiene que hacer en la Cámara se tendrá que hacer. Ha habido las voces, ha estado presente la compañera Dolores Padierna, senadora del PRD, con ustedes cuando ese bloqueo de impedimento de entrar. Ha estado otras voces de compañeras como la diputada, la senadora Alejandra Barrales y otros muchos más. Estamos, esa lucha es ahí, pero la lucha de afuera, la lucha política, la resistencia, las voces de las y los trabajadores es todavía de mayor peso. No podemos permitir que haya esa regresión. Quiero decirles que hay un cerco mediático muy grave, inclusive en el interior de la Cámara. ¿Cómo es posible que se congele la imagen de quienes participamos en la tribuna? ¿Cómo es posible que los técnicos de sonido cancelen el sonido del curul de algún diputado o diputada? Esto solamente refleja lo que se viene con la próxima intento de imposición del Enrique Peña Nieto. Entonces, corresponde a las y los legisladores, a los dirigentes, a hombres y mujeres, a las y los trabajadores, coordinarnos, trabajar, luchar, hombro con hombro. Esto no puede hacerse de manera aislada. Aquí, obviamente, para algunos dicen no queremos nada saber de partidos políticos, pero decirles que sí hay partidos políticos que representan a la gente, a la clase trabajadora y representan al pueblo. El PRD tendrá algunos compañeros y compañeras que en algún momento hayan quedado mal, pero decirles que no es el caso particular de su servidora y de muchas otras diputadas y diputados. Estaremos con ustedes siempre luchando hombro con hombro, pisando, obviamente caminando en donde tengamos que caminar, ir a manifestar con la clase trabajadora en las diferentes entidades del país que ya se está haciendo para poder sumar esos esfuerzos. Juntos, juntas, separadas, es más fácil para que esa oligarquía y esa derecha enquistada en el poder y que próximamente impondrá pueda seguir aplastando. Pero yo creo que esta fuerza representada por ustedes es suficiente, tiene calidad moral, tiene obviamente la muestra fehaciente de que han defendido sus derechos. Sí a la defensa de los derechos de las y los trabajadores, sí por el reconocimiento de sus conquistas y no a esta ley federal del trabajo que es retrógrada, que es obviamente empobrecedora y que responde solamente a la oligarquía mexicana e internacional que quiere seguir empobreciendo más a este hermoso país de México. Estamos a sus órdenes, considérenme como una compañera de lucha, una compañera de trabajo para seguir avanzando en beneficio de la clase trabajadora y de todo el pueblo de México. Gracias por su atención. Con entusiasmo a la gran victoria de la clase trabajadora representada hoy por el SNE. Esa lucha en los tribunales, esa lucha la queremos replicar todos los sindicatos independientes de trabajadores de la educación que hemos sido reprimidos en nuestro país. Por eso nosotros, los que hemos estado con la ley en la mano, pero con la autoridad en contra, nos queremos sumar, señor Martínez Esparza,
señores líderes, coordinadoras y participantes de la coordinadora, queremos sumarnos a esta gran jornada contra la reforma laboral. En nuestros sindicatos, un sindicato ha durado hasta 2 horas para una toma de nota. Otro sindicato ha tardado 25 años para la toma de nota. Otros hemos obtenido la toma de nota en términos normales, por así llamarlo, a los 5 meses. Pero pasan 2 o 3 años y la autoridad no nos reconoce. Tenemos que demostrar entre todos los trabajadores de México que la mayoría no siempre tiene la razón. Lo vimos en los votos a favor de la reforma laboral y cuántos fueron en contra. Lo vemos en el SME, cuántos sí aceptaron la liquidación y cuántos no aceptaron la liquidación. En Tabasco estaba un secretario general que se llama Roger Arias García, marchó con el SME, marchó con todos los que marcharon aquí, pero él en Tabasco, los medios dijeron que eran cientos de trabajadores, cuando en realidad eran más de 15,000 personas marchando y ahorcando a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es el secretario, es el presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Trabajadores de la Educación. Tenemos 8 estados participando, tenemos 11 sindicatos, en algunos estados hay 2, y estamos dando una lucha legal y frontal contra el Bester Gordillo bajo una estrategia alternativa a la Coordinadora Nacional. El Bester Gordillo representa una gran pieza económica y política para las elecciones. Si los resultados electorales pasados hubieran sido diferentes, el panorama nacional en los próximos años hubiera sido totalmente diferente y nos dedicaríamos exclusivamente a trabajar y no a acariciar la idea de un paro nacional. Estaríamos todos convencidos de que la ley se respetaría. Entonces, la crisis de los trabajadores de la educación, la crisis de los trabajadores mineros, la crisis de todos los trabajadores que estamos en pie de lucha, es porque la ley no se cumple. Compañeros, yo tengo que participar en contra de la reforma laboral, pero si llega a pasar o no llega a pasar, tengan por seguros que tengo que seguir luchando para que se cumpla la ley laboral, aún si no pasa la reforma laboral. Tengo 4 años cesado por formar un sindicato independiente y no nos hemos rajado en el sindicato, no ha caído el desánimo, no pensamos en vendernos, no pensamos en bajar la guardia. Por eso hoy le propongo a todos ustedes, le propongo a todos los dirigentes nacionales que debemos establecer metas de inmediato contra la reforma laboral, metas a mediano plazo y metas a largo plazo que permitan cambiar el rumbo del país, pero desde el gobierno, que permita cambiar el rumbo del país desde los centros de trabajo donde están los verdaderos trabajadores, pero que muchos, la mayoría, no siempre tienen la razón y muchos ahorita tienen miedo de participar. Con esta victoria del SME nos fortalecemos, pero si todos nos unimos y ganamos las luchas, vamos a hacer que aquellos que tienen miedo se unan a nuestra lucha. Si la Coordinadora Nacional moviliza más de 400,000 maestros, mínimo 300,000, si los sindicatos independientes de 8 estados podemos movilizar más de 100,000, creo que en los días del Bester
y de los beneficios políticos para su grupo mafioso en el país, creo que sus días están contados. Seguimos con nuestros compañeros. Buenas tardes a todas y todos, honorable presidio. Yo creo que sí vale la pena que nos congratulemos, ¿no?, con esta decisión de que el patrón sustituto está ahí. Una felicitación. No nada más a los 16,000 trabajadores que resistieron, también a los que por engaño quisieron debilitar. Quizá el calificativo sea eso, pero en muchas ocasiones también ponemos los trabajadores que está por encima, nuestra dignidad o nuestra necesidad, y la necesidad en muchas ocasiones triunfa, pero en este caso concreto está la dignidad de todos los trabajadores del EME. Ese es el problema. Y sobre todo a la estrategia que diseñó su comité central. No fue fácil. No fue fácil. En el Frente Sindical Mexicano venimos reuniéndonos cada miércoles con el propósito de diseñar una estrategia, como decía un compañero aquí, a largo plazo. No nada más con las reivindicaciones economicistas, no, que son muy importantes, por supuesto, sobre todo ahora que está tan menospreciado el salario que reciben los trabajadores, 62.33. Y decíamos en nuestras asambleas, con 30, 50, 70 trabajadores de las ramas industriales que representamos, ¿qué acaso con ese salario que no cumple con la fracción sexta del 123 constitucional, un joven puede diseñar un proyecto de vida? ¿Puede diseñar un proyecto de familia? No tiene ni siquiera para invitarme a la novia un café de frente. Están destruyendo, y en esta miserable iniciativa de reforma no se contempla de ninguna manera el incremento salarial. Ahí está la pinche Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que no sirve más que para acatar las disposiciones patronales y de gobierno, para acatar más y más y más la mano de obra mexicana. Por eso, en el Frente Sindical Mexicano nos dimos a la tarea y lo hacemos extensivo a todos ustedes. De ir a la colonia, a la calle, a los parques, a donde sea, para dar una información más precisa de lo que representen afectaciones, no nada más a los trabajadores en activo, sino a aquellos que se van a sumar en un futuro no muy lejano. Es la afectación más grande que puede existir. Y solamente con estas acciones buscaremos una organización más amplia, vincularnos con otros referentes, otras expresiones, y sí, realizar acciones contundentes que lleven a un paro nacional, a una huelga, lo que diseñe este liderazgo colectivo, que seguramente no habrá un líder único, individualizado, no, un liderazgo colectivo que asuma la responsabilidad histórica que le toca vivir en este momento, para que después no le dé vergüenza de responder a los cuestionamientos que otras generaciones nos dan de que no fuimos capaces de defender como se debe defender nuestra ley general de trabajo y las condiciones que hemos logrado a través de las luchas que permanentemente hacemos por la revisión y revisión de contratos colectivos. ¿Por qué no las quiere quitar? ¿Qué acaso nos lo han dado gratuitamente? Por todo hemos tenido que luchar y seguiremos luchando porque nos corresponde, nos asiste la razón y nos debe existir la justicia en todas las acciones que hagamos, porque no estamos atentando contra el país, al contrario, estamos viendo que este país se dinamice su mercado interno a través de mejores condiciones de vida y de trabajo, y que si no se hace así, los culpables tienen que pagar, como tendrán que pagar los salarios caídos de todos los trabajadores que no recibieron su indemnización del empleo y que van a recibir también, van a tener que dar cuentas de lo que hicieron nuestros compañeros mineros, de lo que hicieron la Mexicana de Aviación, de todas las amputaciones a los contratos colectivos. Tienen que dar cuenta
porque no es posible que después de haber conquistado esas prestaciones por un plumazo y por unas inyecciones emocionales o empíricas se les quiera borrar de su contrato colectivo y de sus condiciones estas conquistas. No es con los trabajadores ni del apartado A ni del apartado B. Todos somos trabajadores. Al país lo tienen quebrado, los municipios, los estados, en todo el país. Y quieren que esta crisis, que se quiebre, que hicieron por mal uso, por estupidez, lo carguen no nada más en las espaldas de los trabajadores, sino también en los estómagos de su familia, y no lo podemos permitir, compañeros. No a la reforma laboral. Rechazo total. Muchas gracias. Hace poco más de 3 años y medio, en esta tribuna, con el motivo de un evento de solidaridad con el SNE, el CIPAM justificaba su presencia porque decíamos que el CIPAM cree en la fuerza del SNE. Hoy, 3 años y medio después, este planteamiento es un hecho. El SNE ha demostrado ser un ejemplo de lucha histórica, ha demostrado tener la capacidad suficiente de buscar una estrategia para resolver los problemas en torno de la reapertura de la fuente de trabajo. Si bien es cierto que todavía había camino que andar en este sentido, creemos que un acuerdo muy especial que debe tener esta reunión es que todos debemos defender el laudo que favoreció al SNE. En el terreno de la lucha en contra de la reforma laboral, el CIPAM, así como la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Investigación y la Cultura, ratificamos nuestra posición en el rechazo total y absoluto a esta nefasta ley. Estamos convencidos que la pretensión del retroceso histórico que los trabajadores tendremos a partir de la legalización de una serie de actitudes nefastas que se han venido dando en la práctica, como es el outsourcing, y que hoy se pretenden avalar, tiene que ser el rechazo total y absoluto de todos los trabajadores mexicanos. Por eso en la Coordinadora de Trabajadores Universitarios, como en el CIPAM, llamamos a los presentes en este evento a que concretemos un plan de acción muy específico, real, objetivo, realizable, y que los compromisos sean verdaderamente compromisos para detener hoy la pretensión de la Cámara de Senadores de aprobar la ley de la cual se dio la primera lección en la Cámara de Diputados. En este sentido, compañeros, creemos y saludamos este evento porque estamos convencidos que la fuerza y la grandeza de México está aquí entre los trabajadores. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes que nada quiero emitir un reconocimiento muy fraternal y muy combativo a los compañeros del SNE, ejemplo de combatividad y lucha, siempre por las causas justas, no solo de los trabajadores, sino hoy más que nunca es necesario que todos los trabajadores unamos fuerzas, hombro con hombro, para defender nuestras conquistas históricas. Como bien lo comentan los compañeros que me precedieron, ninguna de ellas nos salió gratis. Nos costaron sangre, nos costaron mucho dolor al pueblo de México. Quienes formamos parte del Instituto de Vivienda nos damos cuenta con tristeza cómo día con día se pierde calidad de vida de los trabajadores. Siendo una institución al servicio de la población de escasos recursos, de la población vulnerable, de quienes no tienen un empleo formal o no tienen acceso a la seguridad social, día con día crece la demanda de vivienda y sin embargo no podemos satisfacer esas necesidades. La reforma a la ley del trabajo no nos garantiza absolutamente ninguno de los derechos que ya tenemos conquistados, únicamente justifica las condiciones deplorables y muy precarias que ya están dándose lugar en varios centros de trabajo. Sabemos que esta no es una situación aislada.
Desafortunadamente, esta precarización del trabajo y este enriquecimiento de los más poderosos a costa de los trabajadores es una situación a nivel mundial. Tenemos ejemplos de lucha, sin embargo, que tenemos que tomarnos de las manos todos, como en el SME. Sin ir más lejos, tenemos aquí un ejemplo muy claro de cómo una lucha y una resistencia hizo dar un paso atrás a la ofensiva del gobierno. No podemos dejarnos solos, todos somos clase trabajadora. La postura de nosotros los trabajadores es muy clara: no a la reforma laboral, no la dejaremos pasar. Seguiremos defendiéndola en las calles y como sea necesario. Nosotros somos la lucha. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Reciban un fraternal saludo de los compañeros de Cooperativa Pascual. Haciendo memoria, compañeros, hace 27 años, de igual manera que ustedes, la lucha que llevaron de 3 años, nosotros la llevamos, y hace 27 años estuvimos aquí en este foro con ustedes, con nuestros dirigentes, donde también nos daban la noticia de que la adjudicación era a favor de los trabajadores. Aquí, el apoyo independientemente que nosotros luchamos por un sindicato charro, patronal, no dejamos de ser trabajadores, compañeros. Y nosotros, igual que ustedes, independientemente de ser Cooperativa Pascual, no dejamos de ser trabajadores. Por eso es que apoyamos a no a la reforma laboral, compañeros, y felicidades por ese triunfo que también ustedes lograron, que es semejante a los 3 años que tuvimos nosotros como Cooperativa Pascual. Muchas gracias, compañeros. Todavía hay unos lugares vacíos para los compañeros que están en los pasillos, también en la parte de arriba. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos reconocer la presencia de la diputada federal por parte del Partido de la Revolución Democrática, como se señala aquí presente. Muchas gracias. Juan Ayala, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Compañeros representantes de sus organizaciones sindicales, un sindicato también emblemático en la historia de este país, el Sindicato Minero. Bienvenidos. ¿Qué hacer de los trabajadores ante esta nueva ofensiva de la patronal? Hace unos días escribimos un artículo que salió en la revista Siempre, del domingo, dice: vergonzosa ignominia legislativa. Sería pertinente que la mayoría de los legisladores, sobre todo del PRI y del PAN, incluyeran en su dieta cotidiana una ración de la realidad nacional que les permitiera entender
las consecuencias de sus irresponsables decisiones que tienen sobre la vida de millones de mexicanos. Damos la bienvenida al diputado federal. Es hora de preguntarnos en qué momento se extravió la dignidad y la vergüenza legislativa en nuestro país. ¿Cómo es posible que los supuestos representantes del pueblo acuchillen por la espalda y a mansalva a quienes han depositado en ellos su confianza para salvaguardar el bienestar de sus familias? Quienes desde su privilegio espacio parlamentario han alentado la contrarreforma laboral de Felipe Calderón, el presidente de México. Han puesto de rodillas a millones de trabajadores ante la clase empresarial y les han negado un futuro laboral basado en la seguridad social a millones de jóvenes. Es lamentable y vergonzoso que nuestro país haya retrocedido 100 años en sus conquistas sociales por la ignominiosa decisión de un puñado de lacayos que han olvidado la función esencial de un legislador y que ni por asomo recuerdan o han leído siquiera la valentía y honestidad de auténticos representantes del pueblo como Belisario Domínguez y otros tantos que dieron a México una constitución como la de 1917. Aniquilar los postulados sociales del artículo 123 es pisotear la memoria de miles de obreros que en el siglo pasado pagaron con su sangre las conquistas laborales que ahora, en aras de la defensa de un modelo neoliberal que intenta cargar los costos de la crisis económica a los que menos tienen, son borradas por una caterva de pillos que ni siquiera en charlas de sobremesa han oído hablar de las sangrientas huelgas de Cananea, de Río Blanco, de la huelga electricista de 1916. Hace casi 100 años, durante los debates del Constituyente de 1917 en Querétaro, un diputado guanajuatense, Luis Fernández Martínez, dejó plasmadas en el diario de los debates algunas palabras que hoy deberían ser motivo de vergüenza para los que hicieron trizas los derechos laborales de la clase trabajadora, plasmados en el artículo 123 por estos legisladores que supieron cumplir a cabalidad con su papel en la historia. Fernández señaló entonces: los que hemos estado al lado de esos seres que trabajan, de esos seres que gastan sus energías, que gastan su vida para alimentar a sus hijos, los que hemos visto esos sufrimientos, esas lágrimas, tenemos la obligación imprescindible de venir aquí ahora que tenemos la oportunidad a dictar una ley y a cristalizar en esa ley los anhelos y las esperanzas del pueblo de México. Y así como la historia plasmó en letras de oro la labor patriota de los constituyentes de 1917, los nombres de los que quienes ahora han traicionado al pueblo de manera artera y cobarde deben de ser exhibidos en las plazas públicas para que quienes resulten afectados con sus arbitrarias decisiones conozcan el rostro de sus verdugos. El 20 de junio pasado, el todavía candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se comprometió con líderes afines a su partido a no legislar
legislar a espaldas de los intereses de los trabajadores y respetar sus conquistas cuando enviara su iniciativa laboral. Los hechos muestran todo lo contrario. A ningún trabajador se le tomó parecer y los priistas terminaron por avalar una iniciativa panista, pensando erróneamente que los electores que les dieron un cheque en blanco para aniquilar las conquistas sociales de la clase trabajadora ahora tendrán que atenerse no solo al juicio de la historia, sino al repudio y a la movilización de millones de trabajadores, pues por su desasiado proceder y solo tienen un nombre: traición a la patria, compañeros. Si estas reformas neoliberales fueran la salvación de nuestro país, ¿por qué entonces España está agonizando? ¿Por qué Francia se moviliza a los trabajadores? ¿Por qué Grecia? ¿Por qué Irlanda? ¿Por qué Italia? Si eso fuera la cura, entonces ¿por qué agonizan? Quieren que nosotros carguemos los costos de estas malas administraciones corruptas, donde han saqueado los fondos de seguridad social, han impulsado las privatizaciones con el mismo argumento: es para tener mejores condiciones de vida. Y como el eslogan de Felipe Calderón, es para vivir mejor. Mañana cumplimos 3 años de ese golpe de Estado de Felipe Calderón, que hoy nos damos cuenta que fue un golpe de Estado confabulado con los partidos políticos, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Congreso de la pasada legislatura, para acabar con un sindicato democrático independiente. No era acabar con luz y fuerza del centro, porque no es una empresa, es una industria, compañeros. Era acabar con el sindicato, porque su contrato colectivo del SME es lo más avanzado en derechos de los trabajadores. Conquistas que a lo largo de 98 años están plasmados. Había que aguantar, compañeros. Las luchas de los trabajadores son difíciles. En la historia de la humanidad han sido difíciles. La lucha de los trabajadores contra la clase patronal es una lucha de clases. Y más difícil es cuando enfrentas al Estado con todas sus herramientas: dinero, Ejército, Marina, PPP, Televisa, TV Azteca, Milenio, de empresarios corruptos que veían la luz y fuerza como un botín, y utilizando a esquiroles del SUTER, de la CFE, que gracias a la lucha de los medios consiguieron un contrato colectivo de trabajo, que gracias a la lucha del SME ellos integraron prestaciones a su contrato colectivo de trabajo, que gracias a la lucha del SME consiguieron jubilación, que gracias a la lucha del SME consiguieron fondo de previsión social. Cada que hacíamos una revisión salarial o contractual, al otro día, sin mover un solo dedo, le daban lo mismo al SUTER. Y hoy, traidores a la propia clase trabajadora que les dio el apoyo y sus conquistas, compañeros. Decían: pues tenemos el apoyo del gobierno, el SME no va a resistir. Ya cooptaron a 2 o 3 traidores como Alejandro Muñoz, que hoy está en la cárcel. Jorge Sánchez, que viene de la época de Salinas y Rosales. Divide y vencerás es el esquema de los gobiernos, de cualquier gobierno. Pero afortunadamente, 16.599 guerreros de la luz aguantamos, compañeros.
y ha quedado impune la investigación. Hay compañeros que se han suicidado en la puerta de su casa porque fuimos boletinados en todo el país. Hay matrimonios desintegrados. Hay una afectación a la salud, a la alimentación, a la vivienda de los trabajadores. Todo por su ambición desmedida de este gobierno neoliberal de acabar con las conquistas históricas de los trabajadores, de entregar la industria eléctrica a las transnacionales, de entregarle la fibra óptica a Televisa y a TV Azteca. Aguantamos. Hay compañeros en la cárcel. Ayer estuve con Miguel Márquez Ríos en el reclusorio en Puebla. Este mes cumple 2 años en la cárcel. En las cárceles del gobierno, para eso las utilizan, para meter a todos aquellos que levantan la voz contra toda esta política de Estado de acabar con los derechos sociales de la Constitución. Estuve con los compañeros del reclusorio Oriente y ellos adentro nos dicen: dile a los compañeros que están allá afuera que no se echen de la lucha. Nosotros aguantamos, quisiéramos estar allá afuera en las marchas del plantón, en las huelgas de hambre, pero no podemos. Ha sido un esfuerzo importante, pero hay que dar el esfuerzo total, compañeros, para alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya no tiene para dónde hacerse. Esta es la sentencia que saca el Poder Judicial, es inatacable. El contrato colectivo de trabajo se mantiene vigente. Los 2 supuestos de sustitución patronal se cumplen. El patrón sustituto es Comisión Federal de Electricidad, que ahora sí vamos a estar los 2 sindicatos dentro de la CFE, compañeros, a defender la industria eléctrica nacional, a defender la contratación colectiva, a defender la jubilación y hacer que se ganen los liberales de este país, camarada. Esto es un grupo del Sindicato Mexicano de Electricistas que ha sido preparado. Ya aprovechando que están los diputados, ya también nos pidieron los senadores del movimiento progresista la explicación de esta sentencia, el alcance, para hacerla valer, compañeros. Hay que hacerla valer. Y aquí hay responsabilidades, porque se tienen que pagar los salarios vencidos o caídos desde el primer día que nos echaron de nuestros centros de trabajo hasta el día que regresemos, compañeros. No va a pagar aquí en los bancos de su bolsa. Él diseñó la estrategia, Javier Lozano. Él dijo, y aquí viene, en esta sentencia, vienen las declaraciones de Javier Lozano, que dijo que como ya estaba el decreto y que la Corte había dicho que el decreto era constitucional, dice, por tanto, por causa de fuerza mayor, se termina la relación individual y colectiva de trabajo. Pues aquí le pusieron una repasada en esta sentencia. ¿Quién es el responsable de este daño a la nación? Felipe Calderón. Calderón le quedan unos días, 51 días. Después no tiene fuero, pero sí tiene una responsabilidad como servidor público. Javier Lozano, si bien el fuero le da para temas penales, no para temas civiles, administrativos y juicio político, compañeros. Los diputados nos enteramos desde la pasada legislatura, el sindicato minero y el SME metimos el recurso de juicio político contra esos funcionarios, Javier Lozano. Nombrar la comisión instructora para darle seguimiento. Recuerden que lo hicieron con un diputado de Michoacán.
Miguel Godoy Toscano. Hicieron la comisión de estructura rapidísimo a los priistas y agarraron y le quitan el fuero para que fuera procesado por la justicia porque estaban trabajando su agenda política electoral. Oye, aquí hay elementos suficientes para proceder. No queremos venganza, compañeros, queremos justicia nada más. Justicia para los trabajadores. ¡Justicia divina! Hoy con los trabajadores de nuestro país podemos decirles que a pesar de ese tamaño de Estado que hemos enfrentado, si levantamos nuestra conciencia de clase como trabajadores, si reconocemos la historia importante que tiene nuestro país para alcanzar las conquistas históricas establecidas en el 123, si observamos que los sindicatos son los únicos para el equilibrio entre los factores de la producción, porque todavía Calderón hace unos días con los empresarios se reunió y dijo: voy a trabajar hasta el último día para acabar con ese cáncer que son los sindicatos. Pero no con todos, con los democráticos independientes, porque los que son corporativos, que están en la CTE, Congreso del Trabajo, y esas centrales que les dan a los propios dirigentes para moverse como quieran, y que los optan para pasar sus procesos privatizadores y de entrega de las conquistas históricas, no tienen problema. Dicen que van a democratizar cuando ya se va a largar. ¿Por qué no lo hizo cuando entró? Se apoyó de ellos para ganar. Más bien no ganó. Hoy sí le interesa la democracia, como si ya se nos olvidó la elección del 2006. ¿Qué dijo? Hay nacido como hay nacido. Y se robó la presidencia de la República Felipe Calderón. Está en ilegalidad, todo lo que han venido haciendo está en contra de la propia Constitución. Por eso la lucha del ESME y la lucha de los trabajadores debe de ser por restablecer la legalidad del Estado de Derecho. Cualquier reforma que han venido haciendo en todo este proceso neoliberal es contraria a la Constitución. ¡Es ilegal! ¿Cómo explicar que el párrafo sexto del artículo 27 dice que corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, transmitir, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público? Dice: en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará sus recursos para dicho fin. El 28 de la Constitución habla de los monopolios y dice que los hidrocarburos y la energía eléctrica y la energía nuclear no se consideran como monopolios porque son estratégicos. Y hacen una reforma a la ley secundaria. Dicen: no, le quitaron la generación para el productor independiente, cogeneración, autoabastecimiento, energía para importar, para exportar. Eso no es servicio público. Ni los que han estudiado derecho se necesita poder entender que la Carta Magna es la ley suprema de este país, compañeros. Hoy, si pasan esa reforma laboral, atentan contra el artículo 123 constitucional y lo hacen a través de una ley secundaria. Ya están acostumbrados a ir a través de leyes reglamentarias para modificar la Constitución. ¿Por qué no plantean una reforma al artículo 123? ¿Por qué a través de reglamentos o leyes? Están ya acostumbrados a entrar por la puerta de atrás. Ese monumento a la revolución, uno de los pilares tiene inscrito artículo 123, una conquista de la revolución mexicana, compañeros. Nos toca defender. Y he escuchado con atención las intervenciones y les propongo a todos en este foro que el día 31 de este mes hagamos una convención nacional de trabajadores. Es momento de la autonomía de los sindicatos, de gobiernos y de patronos. Convención Nacional de Trabajadores para que ahí impulsemos
noviembre, que es aniversario de la Revolución Mexicana, todos los sindicatos que quieran jugar el papel histórico de esta clase trabajadora a partir del 20 de noviembre, para que lo escuchen los esquiroles y gobernación que deben de estar las orejas aquí adentro. El 20 de noviembre les estallaremos la huelga nacional, compañeros. Que paren los trabajadores en todo el país. Sabemos que hay dirigentes de la CTM que ya les dicen aprueben, aprueben. Hagamos la acción. Lo plantean los dirigentes aquí presentes. Convención Nacional de Trabajadores el día 31. Para que de ahí el día 20 de noviembre les estallemos la huelga nacional. De repente luego nos dicen, ¿y los electricistas cómo van a parar? Claro que vamos a parar. Ahí están nuestros centros de trabajo. Ahí está el patrón sustituto. Esa chamba es nuestra, compañeros. Esa es la materia de trabajo del sindicato que sacaron los electricistas, compañeros. Y aquí sumamos a todos, trabajadores de la resistencia. Los jubilados entran o no, compañeros. Nuestras familias entran o no. ¿Cómo defender el derecho de huelga con la huelga misma, camaradas? Y tomemos la resolución entonces en este foro del quehacer de los trabajadores. Mañana son los 3 años del golpe de Estado al Estado. Lo vamos a festejar con la movilización. A las 8 de la mañana iremos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos con la presidenta de la Junta 5 para que se cumpla esto. Ya fue notificada la Junta, compañeros. Cambiar su laudo y resolver el conflicto del SME. 1. Mañana vamos a las 8 de la mañana todos, compañeros, temprano, toda la resistencia. De ahí nos venimos al Senado. Nos van a recibir los senadores. Quieren como que limpiarse la carita y decir, fuimos democráticos, abiertos, escuchamos a todos, pero ¿qué creen? Ya se aprobó. Mañana les vamos a dejar nuestra posición y ahí vamos a ver al pianista este fracasado que también los amo. Seré portavoz de ustedes de un saludo a Javier Lozano mañana. Ahí estaremos, pero toda la resistencia, compañeros. Nosotros adentro y ustedes afuera saludando a Javier Lozano. Y por la tarde invitamos a los dirigentes y a los diputados que nos acompañen a las 6:30 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Habrá una explicación de los abogados del alcance de la propia sentencia, habrá un mensaje político del Comité Central y habrá un mensaje político a todos los trabajadores de este país y del mundo que están luchando. Hoy está Pedro Montes de Oca en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, explicando el proceso de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los días próximos nos pondremos de acuerdo con el licenciado Napoleón Gómez Urrutia de las acciones, y todos los que creemos en la lucha obrera tenemos que actuar para frenar este atentado en contra del artículo 123 y de las conquistas históricas de la clase trabajadora. ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Que viva la lucha del SME! ¡Que viva la resistencia! ¡Por la libertad de los presos políticos! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! y compañeros electricistas, compañeras y compañeros que asisten a este foro, los saludo fraternalmente y con mi reconocimiento a su lucha
Y saludo también con respeto al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, al compañero Martín Esparza, a todas y todos ustedes que han realizado una gran lucha de resistencia. Y la realidad que vivimos en nuestros días, en nuestro país, resistir es triunfar, porque significa poner un dique consistente al propósito de destruir todo lo que construyeron los mexicanos a lo largo de décadas, sobre todo después de la Revolución Mexicana. Ahora nos hablan de una nueva oleada de reformas estructurales. Incluso dicen que eso es el cambio. Incluso hay quien ha dicho que la aprobación de la mal llamada reforma laboral en la Cámara de Diputados es el cambio, es perder el miedo al cambio. Pero eso es falso. Llevamos 30 años de reformas estructurales, de 1982 al 2012. Y en esos 30 años el país ha tenido el peor crecimiento de su historia, la peor repartición de riqueza, el mayor aumento de pobreza. Y no lo decimos nosotros, son las propias cifras oficiales y de organismos internacionales. Vaya que es un deseo de seguir destruyendo, insistir en esa ruta. Ahora nos quieren recetar la llamada reforma laboral. ¿Para qué es? La llamada reforma laboral. Esa reforma laboral es para disminuir el costo de la fuerza de trabajo. Y a eso le llaman competitividad. Es para decir desde aquí al capital extranjero: vengan, aquí son miserables los salarios de los trabajadores, aquí no van a pagar nada, vengan a México a invertir. Ese es el grito de los neoliberales. Para eso es la reforma laboral, para facilitar el despido, para disminuir los salarios caídos, para dificultar la contratación, para dificultar la recontratación. Para eso es la llamada reforma laboral, para legalizar empresas fantasmas, sin prestaciones, sin contratos colectivos, sin sindicatos, que son las llamadas outsourcing. A eso le llaman reforma laboral. Ninguna noticia buena para los trabajadores, nada. El farsante de Felipe Calderón quería envolver la reforma laboral en una supuesta reforma para la democracia sindical. Pero en el dictamen que votaron los panistas no venía nada de democracia sindical. Para vivirme. No hubo uno solo del PAN que dijera: oigan, aquí no viene la transparencia y la democracia sindical, no podemos votar por ese dictamen. No hubo uno solo. Solo es una farsa. Es el movimiento, es la izquierda, son los trabajadores los que han luchado por la democracia sindical. Aquí en el ESME hay voto libre, directo y secreto. Pero ahora quería transparencia y democracia sindical. Pero para hacer el fraude del 2006 se apoyó en la señora Esther Gordillo para ir a manipular los resultados electorales de las casillas. Y en el 2002, cuando se presentó la solicitud de desafuero de los líderes petroleros, Romero de Champs y Aldana, nosotros les dimos la mayoría para que votaran en la sección instructora el desafuero. Ya se comentó aquí la rapidez con la que pueden votar desafueros, ¿verdad? Pero le temblaron las piernas a Felipe Calderón para votar el desafuero de los líderes petroleros cuando era el coordinador de la bancada del PAN en el año 2002 en la Cámara de Diputados. Nada de democracia sindical, nunca les ha interesado. Se apoyaron en lo peor del chavismo sindical durante 2 sexenios
quieren democracia sindical, lo que quieren es darle la madre a los trabajadores de este país. Ese ha sido su proyecto nacional. Por eso tenemos muy claro lo que significa esa reforma y por esas razones no solo votamos en contra de ella, sino que el día que se debatió en el Pleno subimos a tomar la tribuna de la Cámara de Diputados. Y eso es lucha parlamentaria. Ellos han tomado la tribuna, no se les olvidó. El PRI y el PAN tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados para permitirle a Calderón entrar por la puerta de atrás a tomar posesión de un gobierno que no ganó en las urnas. Nosotros tomamos la tribuna parlamentaria para denunciar, para que se conozca en el país el gran atraco que se quiere cometer en contra de los trabajadores. Nos parece fundamental la lucha que da el SME. ¿Por qué es tan importante? Porque es muy emblemática de muchos temas. ¿Por qué el golpe al SME? ¿Por qué el golpe a Luz y Fuerza? Por muchas razones. Porque tienen uno de los mejores contratos colectivos de trabajo. Porque los trabajadores ganaron más ingresos con sus luchas que otros sectores de trabajadores y los neoliberales quieren igualar a todos, pero hacia abajo, hacia la miseria. Porque esos trabajadores que llaman improductivos construyeron la mayor red de fibra óptica del país y ahora se quieren apropiar los monopolios. ¿Por qué? Porque quieren a través del golpe a los electricistas subir las tarifas eléctricas, que es lo que han estado haciendo en muchas colonias populares a través de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque el SME representa un frente de lucha contra la llamada reforma laboral y contra la llamada reforma energética. Son muchas las razones por las que han querido combatir al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y qué bueno que el SME está en pie de lucha. Compañeras y compañeros, no concebimos la lucha parlamentaria como un conjunto de actividades aisladas en una oficina. Concebimos la lucha parlamentaria como una lucha ligada a los trabajadores y a sus luchas sociales. Así sí tiene sentido estar en la Cámara de Diputados luchando adentro con las mismas demandas de la población y de los trabajadores afuera de la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, vamos a seguir la lucha contra la llamada reforma laboral. Hay muchas cosas que hacer. Podemos interponer controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, amparos, acciones colectivas, denuncias jurídicas en los organismos internacionales. Ahora la Constitución dice que no se puede reformar ningún derecho humano regresivamente, solo progresivamente, no para disminuir, solo para aumentar. Esto está en el Pacto de San José y está también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el protocolo de aplicación de la misma Convención y en el Pacto Internacional de los Deberes de los Estados. Entonces, tenemos bases constitucionales para cuestionar esta reforma laboral y lo vamos a hacer. Vamos a ver qué decisiones se toman en el Senado, pero también hay que seguir luchando y movilizándose. Ojalá podamos tener esa confluencia de trabajadores electricistas, universitarios, telefonistas, magisterio, mineros, trabajadores de la seguridad social, de la aviación, a los que hemos visto movilizándose en diversos momentos. Los queremos ver juntos colmando el zócalo de la Ciudad de México antes de que termine el mes de octubre para ponerle un freno a la llamada reforma laboral. Pero que quede claro, y con esto termino, no decimos nada más no a lo que vemos como negativo. También tenemos propuestas y se ha construido con los trabajadores. Decimos, por ejemplo, que el salario mínimo no lo fije una comisión técnica, sino la Cámara de Diputados, para que acabe con la responsabilidad política de definir el monto del salario mínimo. Decimos que debe haber un seguro del desempleo como parte de nuestro gran sistema de seguridad social. También es una propuesta. Decimos que debe haber voto universal, directo y secreto para elegir a los dirigentes como se hace en el SME, en todos los sindicatos para que la base trabajadora a ver, quiero ver que nos elijan los sindicatos en los que se ha apoyado el gobierno panista.
reformista y decimos también entre muchas reformas que debe haber igualdad entre trabajadoras y trabajadores, igualdad de género también al interior de los trabajos. Compañeras y compañeros, la lucha sigue y la vamos a seguir dando codo a codo con todas y todos ustedes. Gracias y hasta la victoria. Los consensos son evidentes. Detener la mano de la reforma laboral neoliberal es el propósito que nos une hoy más que nunca. Todos los participantes, todas las organizaciones se han pronunciado en ese sentido, pero también las organizaciones se han pronunciado porque para detenerla es necesaria una mayor unidad, más lucha conjunta, escalar las acciones, ir incluso a un paro nacional se propuso, realizar una acción unitaria, pero una unidad de veras entre todas las organizaciones sindicales auténticas, socializar el movimiento, hacer una campaña de información a toda la población, hacer las más amplias alianzas sociales y políticas, un gran frente con tal de detener esas reformas neoliberales, escalar la movilización e incluso llegar a la huelga nacional. Se propone realizar un plan de acción que sea concreto y con base a compromisos. Se propone hacer una gran concentración en el Zócalo antes de que termine este mes. Y en particular, se propone que el 31 de octubre se convoque una gran convención nacional de las y los trabajadores de este país para que, entre otras cosas, discuta la realización de una huelga general el 20 de noviembre. Pongo a consideración esos consensos, esas conclusiones a este foro. Compañeras y compañeros, quienes estén de acuerdo en hacer este llamado, levanten su mano. Gracias, compañeras y compañeros. Tendrá que crearse una comisión de las organizaciones para poner por escrito estos consensos en la posición para llevarla al Senado y también estos llamados a la acción unitaria para llevarla al resto de todas las organizaciones sindicales y sociales. Compañeras y compañeros, como ya dijeron los participantes, en realidad la lucha está comenzando. Nos quieren hacer creer que si algunos legisladores quieren sorprendernos y decirnos ya pasó la reforma y ahora tienen otra ley, están equivocados. La lucha apenas está comenzando. Vamos a hacer todo lo posible por detener esta reforma en el Congreso de la Unión. Vamos a hacer todo lo posible porque los costos políticos sean claros, pero aún si pasan esta reforma, él será claramente anticonstitucional y recurriremos a todos los recursos para defender la Constitución. Y si pasan esta reforma será violatoria a los convenios internacionales e aplicaremos todos los recursos para defendernos con esos convenios internacionales. La lucha apenas está comenzando, los trabajadores están despertando, los sindicatos se están organizando. Tenemos el ejemplo del SME, 3 años de lucha, 3 años de resistencia, pero se puede ganar y vamos a ganar también esa batalla de la reforma laboral. Felicidades, compañeros electricistas, viva la unidad de los trabajadores mexicanos, viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, abajo la reforma laboral neoliberal, adelante a la lucha, compañeras y compañeros.